Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de 3M. 3M, como sabes, es una empresa que ya he traído al canal. De hecho, tienes una lista de reproducción con muchos vídeos que he utilizado a modo de ejemplo, ya que esta empresa ha pasado por problemas estructurales reales, es decir, que ha sido una compañía que a modo de ejemplo me ha servido para mostrar qué es lo que hay que hacer con este tipo de empresas cuando pasan por ciertos problemas. Si te ves los vídeos anteriores, verás que he comentado los problemas tanto por las PFAs como también por los Combat Arms, es decir, tapones de oídos y aguas contaminadas, y esta compañía ha recibido muchas multas al respecto y tiene que seguir pagando multas, es decir, también litigios, y por tanto todo eso ha afectado negativamente a la compañía. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que tras la presentación de resultados, como puedes ver, la compañía ha subido un 22,99%, prácticamente un 23%, y si tenemos en cuenta la parte del post-market, de hecho más de un 23%, porque llegó a pasar hasta los 127,93%, es decir, un crecimiento prácticamente del 23 y pico, 23,6, 23,7%. ¿Qué es lo interesante? Que evidentemente eso es debido principalmente a los resultados que ha presentado la compañía, y también no solo por los resultados numéricos o contables, sino también porque han actualizado la guía para este 2024. Entonces, en este vídeo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues mostrarte esos resultados, hacer una pequeña valoración también para ver si sigue siendo una inversión interesante, eso sí, a pesar de tener en cuenta que sigue pasando por esos problemas estructurales, y también, por supuesto, en base a eso, pues ver cuál podría ser el futuro cercano y lejano de la compañía. Entonces, como siempre digo, vamos a ir aquí al Investor Relation y tenemos, por ejemplo, para empezar, la parte de nota de prensa aquí en PDF, donde puedes ver o se puede extraer, digamos, que los datos más relevantes. Aquí, por ejemplo, recuerda que te estoy hablando de la compañía del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, como puedes ver aquí, y nos dicen que nos presentan este segundo trimestre y que actualizan todo el año completo. Vamos a verlo. En primer lugar, pues aquí las ventas 6.3 billions, decrece un 0.5% con respecto al mismo trimestre del año pasado. Luego ventas ajustadas de 6 billions con crecimiento orgánico del 1.2 con respecto al año anterior. Luego EPS reportados, como puedes ver aquí, que fueron de 2.17, un crecimiento del 117% con respecto al mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior. Recuerda que, como te decía, esta compañía ha tenido que pagar muchas multas y eso, por supuesto, ha deteriorado el beneficio de la compañía, que lo puedes comprobar en vídeos anteriores que te he traído al canal. Pero, por supuesto, aquí tenemos que mirar la parte ajustada, es decir, sin tener en cuenta esas cosas puntuales, esos problemas puntuales. Habría que normalizarlo, y por eso aquí nos muestran los EPS ajustados, que han sido de 1,93, y lo interesante es que aun ajustándolo con lo del año pasado, es decir, sin tener en cuenta los problemas y las multas que tuvieron que pasar, ha crecido un 39%. Y esto es uno de los puntos que ha gustado bastante al mercado, porque esperaba que el mercado, que esta compañía fuera a recuperarse poco a poco, pero evidentemente no esperaban que crecieran tanto de forma ajustada, es decir, que al final es normalizando el resultado. Luego, si miramos el cash flow operativo, han generado 1 billion con un free cash flow ajustado de 1.2 billions, y lo interesante también, que ha sido otro punto adicional para que el mercado vea esto con buenos ojos y de manera muy positiva, es el update o la actualización del año completo 2024, donde nos presentan unos EPS ajustados que esperan que sean de entre $7 y 7.30 por acción, cuando el guidance previo estaba en 6,8 a 7,30. Es decir, que la parte baja, si te fijas que estaba en 6,8, ahora pasaría a ser de $7 por acción, y la parte alta la mantienen intacta. Entonces, esto es positivo porque quiere decir que ellos esperan obtener como mínimo un mejor resultado en EPS. Si seguimos leyendo, aquí vemos también más información interesante. Por ejemplo, el equipo directivo nos ha dicho que han tenido un fuerte
crecimiento en este trimestre gracias al crecimiento de doble dígito en beneficios y al mismo tiempo una robusta generación de caja. Por supuesto, la compañía se está reestructurando. Si te lees la conference call, verás que ellos siguen, digamos, con el objetivo de seguir devolviendo deuda, reestructurando la compañía, mejorándola y solucionando estos problemas para volver a la senda de crecimiento, porque tal y como te explicaba yo en vídeos anteriores, esta empresa era una gran empresa que tenía muchísima facilidad para generar free cash flow, es decir, digamos, flujo de efectivo o flujo de caja libre, es decir, dinero con el que poder hacer muchas cosas, y precisamente por eso esta compañía, aparte, aunque creciera poco, repartía muchos dividendos y recompraba acciones, y eso es uno de los objetivos que tiene el equipo directivo para volver, es decir, aportar valor a los accionistas mediante dividendos y recompras, que por supuesto en este trimestre lo han hecho. Y si seguimos mirando aquí un poquito más, podemos ver también los puntos destacados de este segundo trimestre. Por ejemplo, aquí nos muestran los EPS reportados, que son de 2,17, y con ciertos ajustes al final se llegan a los EPS ajustados. Aquí, por ejemplo, tienen en cuenta una parte de costes de litigio, también el incremento del valor de Solventum, es decir, ten en cuenta que Solventum yo no lo nombré en el canal, pero es una spin-off que hizo 3M hace unos meses atrás, y que por supuesto al separar esa parte sacaron un poco de deuda a esa parte y al mismo tiempo también le generó algo de caja positivo, porque ya pasaron, los accionistas que eran de 3M pasaron a tener acciones de esa compañía Solventum, y aparte empezó a cotizar, digamos, de forma independiente. Pues evidentemente, como 3M mantiene un valor de esa compañía o acciones de esa compañía, pues digamos que la subida o bajada de esa compañía afecta también al ajuste que nos hace el equipo directivo. Por supuesto, también riesgos de pensión o de transferencia de pensión y otros objetos adicionales hacen que al final se llegue a esos EPS ajustados de 1,93. Lo interesante es que de forma ajustada, porque fíjate que si miramos la parte GAAP, fíjate que en comparación con el año pasado, menos 12,94, es decir, el desastre fue tan grande que precisamente es por eso por lo que la compañía pues ha caído tanto y ha estado cotizando a múltiplos tan bajos con respecto a su media histórica. Pero eso, como siempre digo, hay que ajustarlo, hay que hacer o por nosotros mismos esos ajustes, o por lo menos verificar que los ajustes que nos hace el equipo directivo tienen cierto sentido. Y evidentemente a nosotros lo que nos interesa es que en lugar de esos menos 12,94 realmente estábamos hablando de que la compañía de forma normalizada había presentado 1,39, pero es que ahora presenta 1,93, es decir, un crecimiento de EPS de forma ajustada bastante amplio. Y es que además, digamos que aquí también nos muestran el margen sobre el beneficio operativo, tanto el reportado como el ajustado, y fíjate cómo no podemos tener en cuenta, o habría que normalizar, porque aquí aparece un menos 189% de margen, es decir, perdieron muchísimo dinero y ahora han pasado al 20,3, pero de forma ajustada fíjate que también han ampliado los márgenes del 17,2 al 21,6, es decir, que realmente si se normalizan los resultados, el crecimiento en márgenes y en EPS ha sido bastante grande y bastante notorio, cosa que esto lo ha percibido el mercado como algo muy positivo. Si seguimos mirando un poquito más abajo, vemos efectivamente aquí lo que te estaba comentando de los EPS reportados 2,17 con márgenes del 20,3, también EPS ajustados de 1,93 con un crecimiento, es decir, de aquí a aquí de 1,39 a 1,93, pues un crecimiento del 39% año a año. Luego también los márgenes sobre el beneficio operativo ajustado del 21,6, que incrementa en 4,4 puntos porcentuales. Fíjate que luego aquí nos hacen el ajuste o nos muestran el desglose de cómo han sido las ventas netas, y si bajamos aquí un poquito más, las ventas han sido de 6,3 billions, que caen ese 0,5 año a año o 0,3 de forma orgánica, y también las ventas ajustadas de 6 billions con un crecimiento del 1,1% de subida de forma orgánica y 1,2 con respecto de forma ajustada al año
año anterior. Y al mismo tiempo, esto es lo interesante, es que la compañía ha mejorado, pero no solo eso, sino es que además sigue aportando valor a los accionistas mediante recompras y mediante pago de dividendos. Aquí, como ves, ha devuelto 3M a los accionistas 786 millones en dividendos y recompras de acciones, cosa que esto también es muy positivo. Y como sabes, esta compañía incluso era considerada una de las empresas más estables, porque era una empresa madura que repartía dividendos de forma consecutiva. Es verdad que después de estos problemas ya el crecimiento histórico que estaban teniendo de dividendos se ha parado o se ha pausado o ha cambiado ese crecimiento de dividendos, pero a pesar de eso esta compañía sigue teniendo la mentalidad de repartir dividendos y recomprar acciones para que por supuesto los EPS vayan creciendo más del crecimiento que es moderado de lo que crecen los ingresos. Y esto también es positivo porque esto, como te digo, es una empresa madura, estable, que se ha considerado siempre como, entre comillas, segura, pero es verdad que por estos problemas pues ha estado pasando por algo grave, por lo que el mercado la ha estado ofreciendo con mucho más descuento. Pero por supuesto ese descuento ha sido más que justificado porque los problemas de la compañía han sido, son y seguramente hasta que no acabe serán serios. Entonces hay que tener en cuenta que esos problemas son reales y que hasta que no veamos cómo la compañía sigue mejorando y solucionando esos problemas, realmente todavía sigue existiendo un riesgo adicional. Y luego, como te decía, están aquí el update para todo el año fiscal 2024, donde realmente digamos que aquí tenemos las previsiones previas y las nuevas previsiones, donde realmente en cuanto al crecimiento ajustado de ventas se mantiene igual, es decir, esperan que o tenga un decrecimiento del 0,25 o el más 1,75 de crecimiento, con una diferencia aproximada del 2%. Y luego en cuanto a EPS ajustados, sí es verdad que aquí esperaban que se generara entre 6.8 y 7.3 dólares por acción y ahora esperan los 7 a 7.30 dólares por acción. Por tanto, como ves, esto es un resultado bastante más positivo, ya que la compañía, por lo que se ve, ha ampliado los márgenes, ha aumentado los EPS, el crecimiento que ha tenido en márgenes porcentualmente de esos 4.4 de ampliación de margen, más el 30 y pico % de forma ajustada, como estábamos viendo aquí, 39% de crecimiento de EPS, que es un crecimiento muy superior a lo que esperaba el mercado. Y además a todo esto, súmale también que las expectativas para este ejercicio fiscal 2024, en el peor de los casos, va a ser mejor, es decir, en vez de conseguir 6.8 dólares por acción, esperan conseguir 7. Todo esto ha motivado al mercado a que efectivamente pague estos, o al final suba la cotización en bolsa este 23% hasta los 127 dólares por acción. Y como ves, efectivamente la compañía claramente ha tenido una subida importante, pero es verdad, como te decía, que si vemos el histórico de la empresa, pues digamos que lo ha estado pasando mal porque ha tenido grandes caídas, sobre todo como ves aquí desde 2017-2018. Desde ahí, digamos que la compañía no ha parado de bajar porque precisamente ha ido teniendo cada vez más problemas o se han ido destapando cada vez más problemas, más litigios, más multas, etcétera, y todo esto ha hecho que poco a poco la compañía vaya cayendo. Pero eso sí, ahora tenemos que ponernos en contexto. Realmente después de esta subida del 22 y pico, del 23% prácticamente, que podríamos decir, la compañía ahora mismo está cara o sigue siendo una oportunidad. Bueno, pues para eso me voy a ir aquí a la parte de valoración, donde, como sabes, digamos que vamos a extraer los datos de los analistas de ticker, y aquí pues digamos que voy a hacer una pequeña estimación de cuánto podría ser el precio objetivo, y además también hay que tener en cuenta ciertos puntos y los riesgos que podríamos tener si invirtiéramos ahora mismo en esta empresa. Todo esto, por supuesto, hay que valorarlo. Entonces, como primer punto, fíjate que en el gráfico de un año, esta compañía realmente, salvo los resultados que ha presentado ahora, realmente estaríamos en el último año con pérdidas.
Pero digamos que ahora esta compañía pues a un año te ha dado ganancias gracias a esta subida si la tienes, por supuesto, en bolsa. Esta empresa, como puedes ver aquí y nos salen datos importantes, por ejemplo, tiene una deuda de 0.44 deuda neta EBITDA, cosa que hay que tener en cuenta porque hay que vigilar la deuda, ya que, como sabes, esta empresa, como tiene problemas, tiene que pagar parte de esas multas, litigios, etcétera. Pero yo lo que comentaba en vídeos anteriores es que esta empresa tiene una facilidad para generar flujo de caja libre y por tanto es fácil relativamente para esta empresa poder devolver esa deuda, esas multas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que esta compañía ahora, tras los resultados presentados, fíjate que el mercado nos la está ofreciendo a 17 veces PER y 18,7 veces Price Free Cash Flow. Entonces, la pregunta es, ¿realmente está cotizando cara o barata para el tipo de compañía que es y el riesgo que tiene? Bien, pues si me voy aquí a la parte de valoración, podemos ver efectivamente cómo por PER, por ejemplo, que es para hacerlo mucho más fácil, fíjate que recuerda que el histórico no es lo único que hay que mirar, pero digamos que yo lo hago para simplificar y que digamos que el vídeo salga un poco más ameno, pues en este caso fíjate que la media del último año han sido 12 veces, es decir que aparentemente si solo miras el gráfico o el histórico de este último año parece que está cotizando a un múltiplo exigente, pero es que si nos vamos yendo cada vez más atrás, ves que el múltiplo era cada vez mayor. La media eran de 13, pero se llegó a pagar 20, luego a 5 años la media ya de 15 veces y se ha llegado a pagar normalmente anterior a todo este problema, anterior a 2022, fíjate que entre 16 y 20 veces. Si me voy a 10 años, fíjate que la media ha estado entre aproximadamente 20-25 veces y luego ha ido bajando también porque la compañía, el precio de cotización ha ido bajando, y fíjate que si pongo el completo, realmente podríamos decir que de media por esta compañía se ha pagado entre 15 y 20 veces más o menos. Es verdad que aquí ha habido algún momento en el que se ha pagado 25 veces, pero esto distorsiona el múltiplo y por supuesto aquí también la compañía estuvo demasiado barata, a 9 veces que te la ofrecía el mercado. También todo esto motivado por todos los problemas, todas las malas noticias, toda la prensa, todas las nuevas multas, todo lo que se iba destapando y todo lo que se iba descubriendo, pues hacía que el mercado cada vez percibiera más riesgo por esta compañía y por tanto estuviera dispuesto a pagar un menor múltiplo por esta empresa. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues que efectivamente ahora la compañía, el mercado nos las ofrece a 17. Podríamos considerar realmente que entre 15 y 20 veces podría ser la media de esta compañía, pero ten en cuenta una cosa, yo, y aquí es donde realmente está la reflexión individual que debemos hacer cada uno, yo creo que lo normal es que aunque aquí por ejemplo te salga una media de 16 veces, hay que tener en cuenta de si esta empresa 3M llegara el caso en el que no tuviera problemas, es decir, todas estas multas se terminaran solventando, yo creo que el mercado sí podría llegar a pagar hasta 20 veces por esta compañía. Pero, repito, en ese caso, en ese escenario en el que todos y cada uno de los problemas, multas, etcétera, estén solventados. ¿Qué es lo que pasa? Que también es verdad que debido a los resultados presentados por la compañía que han sido muy buenos, eso ha hecho que el mercado se motive y pague un mayor múltiplo por esta compañía. Pero en mi opinión, ahora mismo, por los problemas que tiene 3M y que solo ha presentado un buen trimestre, es decir, esto habría que verificarlo con que los próximos trimestres siguen mejorando, siguen pagando parte de esa deuda, siguen devolviendo parte de las multas y siguen generando flujo de caja libre, en ese caso ahí sí estaría justificado que el múltiplo sea mayor, pero esto es por tan solo un trimestre. Yo consideraría incluso que ahora mismo, a corto plazo, con la incertidumbre que hay en esta compañía, realmente debería estar cotizando por debajo de las 15 veces. Es verdad que cuando el mercado nos la ofrecía a 9, es o aparentemente parece ser un regalo, pero es que había mucho riesgo, porque no era nada más que salir una multa tras otra, una mala noticia, etcétera, etcétera. Y por tanto, todo esto al final está relacionado. Si el mercado te paga un menor múltiplo es precisamente porque hay más riesgo en esa inversión.
pero digamos que ahora tras un solo trimestre, fíjate todo lo que ha subido. Entonces, yo lo que me plantearía sería lo siguiente: si voy a hacer una estimación, o mejor dicho, una expectativa, porque no es estimación, porque no tengo certeza. La estimación sería manteniendo las condiciones actuales, y las condiciones actuales de la empresa son que tiene problemas reales. Entonces, si esos problemas se siguen prolongando durante 3 y 5 años, pero la compañía poco a poco va devolviendo esa deuda, poco a poco va pagando esas multas y poco a poco va generando flujo de caja libre y te va devolviendo dividendos y va recomprando acciones, pues evidentemente poco a poco yo creo que por esta compañía el mercado de media podría pagar 14-15 veces. De aquí a 5 años. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurriría si, por ejemplo, como ya te enseñé en vídeos anteriores, había multas en las que tenían que pagarlas durante como mínimo 10 años? Es decir, tenían que estar pagando miles de millones precisamente durante todo eso prolongado, durante, digamos, una etapa de 8, 9, 10 años, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ahora bien, llegado ese momento, si ya llegara ese escenario, probablemente si todo lo demás estuviera solucionado, quizás podríamos ver cómo el mercado pueda llegar a pagar por esta compañía 18, 20 veces. Más cercano seguramente yo creo de las 18 que de las 20, porque sería una media que más o menos tendría cierto sentido para esta compañía, pero eso, como te digo, ya partimos de la premisa de que esos problemas tienen que estar sí o sí solventados. Entonces, como aquí estamos en un caso real, donde sigan habiendo problemas reales que todavía no están solucionados y solo hemos visto un trimestre bueno, es decir, un trimestre donde han presentado buenos beneficios, buenos EPS, ampliación de margen y también las expectativas aumentan, me parece correcto, pero yo creo que 17 veces me parece que el mercado ha sobrereaccionado en positivo. Entonces, para añadirle un poco de cordura al análisis, aquí lo que habría que hacer es lo siguiente: vamos a estimaciones, vamos a ver cuáles son las estimaciones, o mejor dicho, expectativas que tienen los analistas para esta compañía, y para eso aquí en EPS normalizados, fíjate que 2024, como puedes ver, aquí esperan que de 2024 la compañía no recupere los EPS de 10,10 o 10,12 que generó en 2021 hasta 2028. Es decir, que simplemente los analistas esperan que este crecimiento del 9, del 7, del 9, del 11 en EPS no llegue a recuperar los EPS anteriores de aquí, de 2021 y 2022, hasta 2028. ¿Cuál es la tesis para esta empresa? La tesis para esta empresa es que deberías de contar con, en primer lugar, que vayan solventando los problemas. En segundo lugar, mientras estás esperando a que se solventen esos problemas, vas cobrando dividendos y te van creciendo los EPS por recompras. Y la compañía, si va solventando esos problemas, lo lógico es que los márgenes se vayan normalizando y vuelva a ser la compañía que era, una auténtica generadora de flujo de caja libre. Todo eso sería la tesis en este caso de recuperación, y tiene más o menos sentido porque realmente digamos que el periodo de recuperación podría prolongarse hasta los, digamos, 5 años. En este caso, 4 años y medio, 5 años, 2028 o incluso 2029. Yo voy a tener en cuenta, como dicen los analistas aquí, que van a llegar a estos 10,20 de EPS para 2028, porque presupongo que no van a empezar a generar los mismos resultados que 2021 y 2022 hasta esa fecha. Por tanto, yo lo primero que puedo hacer aquí es 10,20, me voy a ir a la calculadora y pongo por una parte 10,20 y esto lo voy a multiplicar, como te he dicho, como seguimos estando en un momento de problemas reales, e incluso puede que en 2028 la mayor parte de las cosas, aunque ya una parte haya sido solventada, todavía sigan teniendo multas que pagar. Por tanto, yo, y esto es una cosa ya personal, yo no pagaría por esta empresa más de 15 veces por los problemas reales que tiene. Por tanto, yo le asignaría, en este caso, 15 veces, lo que quiere decir que nos daría un precio objetivo de 153.
recuerda que la compañía está a 127, es decir, tendríamos que esperar 4 años y medio para que pase de 127 a 153. Y a mí, personalmente, por las, digamos, dificultades que tiene la empresa, quizás me parece un upside pobre para el riesgo que tiene. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Y aquí es donde yo creo que hay algunos analistas o algunos inversores que tienden más a especular. No, claro, si en vez de asignarle 15 veces a esos 10,20 se le asigna 20 veces, pero la pregunta es, ¿le vas a asignar 20 veces? ¿Por qué? Porque presupones que en 2028 van a estar solventados todos los problemas. No tiene sentido. Ahora bien, estamos de acuerdo con que el mercado muchas veces es irracional. Es decir, ¿te puede llegar a pagar en 2028 20 veces? Sí, por poder puede, pero no es algo racional. Y nosotros, cuando intentamos analizar empresas, negocios, es decir, lo que hay detrás de las acciones, tenemos que aplicarle un sentido lógico. Es decir, si la empresa tiene problemas, realmente tiene más riesgo. Si tiene más riesgo, el mercado debería estar dispuesto a pagar un menor múltiplo. Ahora bien, si ese riesgo se mitiga, si, digamos, se van solventando los problemas, lógicamente el mercado estaría dispuesto a pagar un mayor múltiplo. Entonces, ahí tendría sentido. Ahora, ¿cuál es la pregunta que nos deberíamos de hacer? ¿Realmente crees que todos y cada uno de los problemas de 3M se van a solucionar en 2028? Si, como te digo, si miras mis vídeos anteriores, ves que tienen algunas multas que van a tener que estar pagándolas hasta 2030. Es decir, que todavía les quedan muchos años por seguir pagando ciertas multas. Por tanto, los problemas todos no van a estar solventados. Y entonces, si vamos aquí a la parte de valoración, te pregunto, si no van a estar solventados y aquí antes de 2017, cuando no había problemas, el mercado pagaba 20 veces, 18, 15, 17, 20 veces, y no había problemas, y los problemas empezaron a partir de 2019, pues la pregunta es, si se pagaba ese múltiplo entonces, y ahora si hay problemas, ¿qué te hace pensar que se va a pagar el mismo múltiplo que antes cuando existe más riesgo? No tiene ningún sentido. Por eso precisamente aquí la tesis sería la siguiente. Yo lo que voy a hacer es, esto de aquí sería para 5 años. Pero ahora bien, creo y repito que por esta compañía, una vez se solventen los problemas, es verdad que podríamos obtener un upside mucho mayor. Y ahora te explico por qué. Fíjate que si yo parto, y para eso me voy a ir aquí a MoneyChimp, ¿vale? Si yo parto de los EPS normalizados que van a presentar en 2024, es decir, doy por hecho que van a presentar estos 7,15, ¿vale? Quiere decir que yo me voy aquí a la calculadora y pongo 7,15. Ahora, digamos que la estimación que voy a hacer es a 10 años vista, pensando que a 10 años sí pueden solventar los problemas. Por tanto, a 10 años, y le voy a aplicar un crecimiento. En este caso, fíjate que si miramos lo que nos muestran los analistas, crecimientos aquí del 9, del 7, del 9, del 11, más o menos podríamos estimar crecimientos del 8-9%. NPS, ¿vale? Por tanto, esto quiere decir que yo, si le aplico un 9%, porque estarán mejorando, estarán solventando esos problemas, aumentando márgenes, etcétera, etcétera, quiere decir que si estamos en 2024, para 2034, ¿vale? Significa que la compañía habría generado, en ese caso, creciendo un 9%, 16 de EPS. Pero ahora bien, durante 10 años y con el tamaño que tiene la compañía, realmente
también podríamos pensar que quizás cada año que vaya pasando más y más y la compañía coja cada vez más tamaño, que ya es una empresa madura, pero claro, si sigue recomprando acciones, si sigue repartiendo dividendos, yo este 9% lo he puesto, y esto te lo quiero poner como un inciso aparte, teniendo en cuenta que ya incluyo aquí los dividendos. Es decir, yo creo que a 10 años incluso el crecimiento podría ser menor, del 7%. ¿Por qué? Porque a lo mejor durante 3, 4, 5 años esta empresa sí puede crecer al 9, 10, 11%, pero es verdad que cada vez que vaya aumentando, si esta empresa ya es madura, sí seguirá recomprando acciones, y por supuesto eso puede alimentar a que siga creciendo esas tasas. Pero claro, también hay que tener en cuenta de que cada vez que va a ir creciendo le va a ir costando cada vez más. Por tanto, si a lo mejor puede crecer al 2, 3%, a lo mejor los últimos años ni siquiera te crezca al 2%, sino puede incluso que te decrezca 1%, menos 0,5%, menos 1%, y por tanto todo eso también afectará, quieras o no, a los EPS. Por tanto, yo este 9% lo estoy teniendo en cuenta con dividendos. Por tanto, el precio objetivo que me va a salir es para saber la rentabilidad que obtendría incluyendo dividendos que reparte esta empresa. Pero por supuesto, yo lo que creo que va a pasar es que los EPS a 10 años serán con un crecimiento del 7%, es decir, los EPS serán del 14%. De hecho, para no llegar a confusión, fíjate lo que voy a hacer. Voy a tener en cuenta estos 14 de EPS a 10 años, ¿vale? Para ponerlo todavía más fácil, 14. Si yo cojo aquí y pongo 14 de EPS y esto lo multiplico por, ahí sí, porque pienso que los problemas se van a solventar 20 veces, esto quiere decir que el precio sería de 280. 280 y la compañía está cotizando a 127. Por tanto, digamos que a 10 años estaríamos obteniendo una rentabilidad más que interesante, pero recuerda que aquí no estoy teniendo en cuenta lo que te dije, de aproximadamente un 2% de rentabilidad adicional por dividendos, cosa que ahora voy a tenerla en cuenta. Entonces, lo primero que voy a hacer es, este que es el precio objetivo, 280, me voy a ir aquí a calculadora, fíjate, retorno, voy a poner aquí 280 como precio objetivo y luego como precio inicial, que es el de ahora, son los 127. 127 a 10 años, fíjate que tu rentabilidad sería del 8,23%. 8,23%, el mercado pagando 20 veces, la empresa recuperándose, y adicionalmente a este 8,23% habría que sumarle los dividendos que obtendrías por esta compañía. Aquí te pone que es del 4%, e incluso más atrás hemos visto que realmente la rentabilidad por dividendo de esta empresa ha llegado a ser del 6%. Yo creo que de forma estable te puede pagar para los próximos 10 años un 3% adicional, que evidentemente está por debajo de lo que te está pagando ahora. Por tanto, quiere decir que a esta rentabilidad del 8,23% le tendrías que sumar 3 puntos porcentuales en dividendo, ¿vale? 3 puntos y pico, que realmente si le quitas la parte impositiva, pues se quedan 3 puntos exactos, y al final pues sería, digamos que un 11 y pico por ciento. Entre un 11 y un 12%, que la verdad que no está mal para una empresa madura como es 3M, pero también tenemos que ser claros con dónde estaríamos invirtiendo. Estamos invirtiendo en una empresa que sí es muy buena, es madura, es resiliente, pero tiene problemas reales. Y por tanto, estos problemas reales que nos han presentado ahora parece que se están solventando, pero también estamos teniendo la expectativa que de aquí a 10 años se arreglen. Y a 5 años, como vistes en la valoración anterior, no podemos pretender que se solventen, o mejor dicho, no podemos pretender que el mercado pague el múltiplo de 20 veces cuando ni siquiera estarán solventados todos los problemas, porque hay multas que tendrán que seguir pagándolas más allá de 5 años. Por tanto, como ves, esta empresa es un ejemplo de que sí, muchas empresas que a veces tienen problemas y están en reestructuración y están mejorando, se están optimizando, están pagando multas, etcétera, pueden ser oportunidades de inversión,
pero también ten en cuenta que hay muchas cosas que se nos escapan del análisis, porque hay muchos supuestos que tenemos que hacer para llegar a la conclusión de que esta empresa puede ser una buena inversión. Entonces, a modo de reflexión final, te pregunto, ¿realmente crees que merecería la pena poner tu capital en esta empresa, donde sabes que por un lado es verdad que tienes que esperar a que la empresa se reestructure, pague las multas, se solventen los problemas, etcétera, etcétera, pero también es verdad que mientras tanto estarías cobrando aproximadamente un 3-4% de rentabilidad por dividendos? La pregunta es, ¿te merece la pena invertir aquí en lugar de otras compañías que te he enseñado en el canal, donde prácticamente son casi seguro que vas a ganar dinero por las ventajas competitivas que tienen, por la resiliencia que tienen, y aunque la rentabilidad a largo plazo pueda parecer pobre, es decir, de un 8, 9, 10%, lo cierto es que hay muchas compañías que eso que te van a ofrecer, te lo van a ofrecer prácticamente casi seguro. Y en el caso de 3M, el problema que veo es que hay poca o muy baja seguridad en que se vayan a solventar los problemas. Si es verdad que ellos están demostrando que están haciendo las cosas bien, el equipo directivo está haciendo las cosas bien, y por supuesto, si aprovechas eso, pues puedes obtener un buen crecimiento para los próximos años. Pero, en mi opinión, como digo, al final cada inversor debe escoger las acciones que más, digamos, tengan relación con lo que quiere tener en cartera, y yo personalmente, para llegar a obtener ese 8%, o si le sumo dividendo un 11-12%, pero en una empresa que tiene riesgo real, prefiero otras empresas que me ofrecen incluso hasta más rentabilidad, y por tanto puedo estar más seguro y obtener un buen resultado a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de 3M. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.